Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanoli. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? SQC, somos lo que conversamos, acá desde la Universidad de Talca, en su sede Santiago, nuestro anfitrión y auspiciador. Conmigo, como siempre, dos importantes y queridos contertulios: Sergio Mico, abogado, doctor en filosofía, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Hola, Sergio. Hola, Federico. Hola, Luis Eduardo. Luis Eduardo, economista, candidato a doctor en economía y asesor de empresas. Y bueno, venimos de un fin de semana largo, así que a energizar y a reenergizar. Tenemos varios temas y yo creo que lo que está hoy día candente a nivel nacional e internacional es el triunfo del PRI, que vuelve al poder después de 12 años en México, y temas importantes que cruzan la elección mexicana. Más que mal es uno de los países más potentes de toda la región latinoamericana. El tema de las drogas y su vinculación con el poder, con la violencia en México, la relación de México con Estados Unidos, el clientelismo. A propósito de eso, vamos a hablar del clientelismo también en Chile. Luis Eduardo y Sergio, brevemente, lo que a ustedes les parece más destacable y destacado en esta elección mexicana, y centrándose fundamentalmente en lo que es el deterioro de la calidad de vida por la violencia en México, como lo que se contrapone con mejorías en el sistema democrático durante los 12 años del PAN, y el clientelismo como forma de política que está todo el mundo expectante de que no vuelva el PRI con sus viejas prácticas, ¿no? Así es. Sergio, cientista político ilustre. Bueno, con respecto al viejo PRI, el PRI de la dictadura perfecta, no va a volver porque estamos frente, después de 12 años de gobiernos del PAN, a un sistema mucho más consolidado, democrática, constitucionalmente, a un Estado de Derecho que funciona de una manera bastante más clara, democrática que el año 2000. Eso es lo primero. Y lo segundo, con respecto al tema de la droga, por una parte hay una sensación y un hecho, un fracaso de la lucha contra la droga. Son 60.000 personas asesinadas en esta lucha contra la droga. Pero por otra parte, el 80% de la población mexicana está de acuerdo con hacerle la guerra a la droga, pero no están dispuestos a conseguir pagando estos costos. Yo no sé cómo va a evolucionar eso, sobre todo porque una política distinta a lucha contra la droga supone una integración con Estados Unidos, porque hay un absurdo acá. Estados Unidos presiona a América Latina para que luche contra el narcotráfico, pero tiene un narcoconsumo enorme en Estados Unidos, con enormes libertades públicas que incluyen incluso la libre compra de armamento, que ha sido un problema también que ha retroalimentado la violencia en el norte de México. Entonces lo veo bastante compleja el futuro de la política de Peña Nieto con respecto a la lucha contra la droga. No sé cómo va a salir de ese Sobre todo que la droga genera enormes cantidades de dinero ilícito que a su vez parte importante se inyectan en distintos proyectos, incluso en financiar candidaturas, ¿no? Campañas políticas, entonces, sin duda alguna. Eso va corrompiendo el sistema democrático por dentro, Corrupción, ¿no? del ejército. Entiendo yo que los Zetas, que es uno de los grupos de narcotraficantes, son exmilitares mexicanos, etcétera. Entonces es un Estado con baja legitimidad, con baja penetración territorial en algunas zonas extensas, una sociedad muy desigual. Entonces es un desafío enorme, pero claramente así no se puede seguir. Así no podemos seguir en esta guerra que se va perdiendo y donde han muerto 60.000 personas. Un buen punto. Volveremos sobre ese tema, la guerra que se pierde contra la droga, que lo están diciendo todos los expertos. Todos los expertos y muy ilustres personas y pensadores a nivel mundial, ¿no? Luis Eduardo, sobre las elecciones en México, ¿cuáles son tus
tu hito? Bueno, yo creo que tú apuntaste al principio a una cosa que es central, que tiene que ver con la calidad de vida. Una de las caras de eso es el tema de la guerra contra las drogas o la guerra entre los distintos grupos de narcotraficantes y el gobierno, que sin duda afecta al diario vivir de toda la gente. Uno ve fotos de mujeres vestidas de civil con pasamontañas y con fusiles ametralladoras en la mano, con cierta regularidad, no es una foto excepcional. Eso por una parte, y por otro lado, la sucesión de crisis económicas, de la cual México también en el 2008 salió bastante golpeado, ha llevado a una situación de pobreza que algunos analistas cifran en cerca del 50% de la población que viviría en condiciones de pobreza. Y que también genera un cierto malestar, porque la gente asocia al PRI con el periodo pre-2000, obviamente, que era cuando ellos estaban en el gobierno, y donde las expectativas y las posibilidades de mejoras económicas a corto plazo eran una expectativa bastante razonable de parte de la gente. Hoy día eso se ha ido perdiendo, porque México ha dejado de ser el centro manufacturero por excelencia para Estados Unidos, ya que eso también se trasladó a China y India, parece, ¿no? Y China e India, que son los grandes México, centros manufactureros del mundo hoy día. ¿Tú ves que podría retomar el liderazgo en América Latina que tuvo bastante hasta el tratado del NAFTA, ¿no? Con el gobierno de Salinas de Gortari, cuando el NAFTA, que es Canadá, Estados Unidos y México, firman ese tratado? Ahí México ya se la juega completo por Estados Unidos en esta relación tormentosa, el amor-odio que tiene, ¿no? Así es. Y deja botado a América Latina, que durante algún tiempo fue bastante líder, ¿no? Sí, bueno, ellos tuvieron un liderazgo muy importante, sobre todo en Centroamérica, donde ellos ordenaban mucho lo que ocurría. El proceso de las guerrillas en Centroamérica hizo que la intervención de Estados Unidos fuera mucho más fuerte, pero también México jugó un papel central en eso. Y yo diría que el NAFTA fue la culminación de un largo proceso dirigido por la élite internacionalizada mexicana. Salinas de Gortari un posgrado de Harvard, como era toda la élite que trabajó en el gobierno de Salinas de Gortari, eran todos posgrados de las mejores universidades de Estados Unidos. Cedillo también. Cedillo, los presidentes del Banco Central, los ministros de Finanzas, es una cosa bastante notable. Tipos de primer nivel, pero ellos llegaron a la convicción de que México solo no tenía mucho sentido y que México con Estados Unidos era la culminación de un proceso lógico y natural, manteniendo una cierta independencia cultural y tratando de mantener una cierta independencia en política exterior, pero desde el punto de vista económico ya ligándose de forma prácticamente integral con Estados Unidos. ¿Cómo deja eso, para seguir con la pregunta, en su relación con el resto de Latinoamérica y además con el surgimiento de Brasil como gran potencia, ¿no? Bueno, Brasil siempre se ha visto a sí mismo como un candidato a potencia mundial, y yo creo que hoy día está en la puerta a conseguirlo. Es la 8ª economía del mundo, por ahí, tiene una política internacional muy agresiva, agresiva en el sentido positivo, digamos. Viene desarrollando una política de relaciones con África, que es el próximo centro de abastecimiento de recursos naturales del mundo desde hace más de 50 años. Tienen programas, una muy buena diplomacia. Una excelente diplomacia, tiene muy buenos vínculos con Europa y con Asia. Y han estado tradicionalmente mucho más ligados a los centros europeos que a los centros norteamericanos, entonces tienen mucho más y tienen tienen un modelo de desarrollo industrializador hasta el día de hoy, con agricultura, cosa que México, a lo cual México renunció. Producen aviación, computadores, y además de ser una gran potencia en términos. Pero ven la posibilidad de que México y Brasil se unan en un liderazgo conjunto en Latinoamérica, y qué beneficios podría tener eso para Latinoamérica, Sergio? Bueno, los beneficios serían enormes. Yo lamenté mucho que con la salida de Strauss-Kahn pudimos, América Latina, haber tenido un director del Fondo Monetario Internacional y Brasil y México no se pusieron de acuerdo, como no se han puesto de acuerdo en nada. Entonces, y eso es muy malo, porque América Latina es el 8º del Producto Bruto Mundial, del comercio mundial, el 8º de la población. Entonces, si nosotros no nos unimos en actuar en conjunto en la globalización, nos va a ir bastante mal. De hecho, nos va muy mal. Así,
si se abriera el mercado norteamericano y europeo, los productos agrícolas brasileños y argentinos de mejor manera, yo creo que nos iría bastante mejor. Pero lamentablemente uno lo que observa es una rivalidad muy profunda entre el partido, incluso el Partido de los Trabajadores brasileños con el PRI mexicano. Entonces yo en eso soy pesimista por la razón, aunque mi voluntad me dice que hay que decirlo una y mil veces, que debieran cooperar más. Hablemos un poco de... Pero es difícil, yo coincido con Sergio, yo creo que hay pocas probabilidades de que eso ocurra. Claro, porque México parece muy integrado a Estados Unidos, pero por eso yo creo que es interesante lo que dice Luis Eduardo Escobar, que ellos hagan una autocrítica. Ya, pues hicieron la apuesta por el NAFTA, ¿y qué pasó 12 años después? Y uno lo que observa es una caída muy fuerte en sectores enteros de una agricultura pobre, que ya era pobre y que hoy día fue destruida simplemente por la enorme agroindustria norteamericana, y la gran esperanza, como dice Luis Eduardo, que eran las maquiladoras en el norte, parece que no están prosperando. Entonces yo ahí pediría a México también una autocrítica en esas materias. Yo estoy más con Brasil. ¿Qué quieren que les diga? Oye, volvamos un poco a México y su realidad con la vuelta del PRI. ¿Vuelve el clientelismo que hizo tan famoso al PRI? Bueno, el clientelismo era una de las formas de cooptación que tenía esta dictadura perfecta, como la llamaba Vargas Llosa, de ir incorporando los grupos de presión que iban saliendo y incorporarlos al sistema. Y este proceso de cooptación se llevó a la perfección en México. Yo creo que no ha habido otro país en el mundo en que esto ocurra de esa manera. Y si no te cooptaban, te mataban. Entonces, pero es que no es chiste, ¿eh? O sea, la cantidad de líderes sociales asesinados durante los 50 años que llegaron al año 2000 enorme, pero en México es una cosa, pero oye, yo no me acuerdo de la cifra, pero son espectaculares. Candidato a la hasta presidencia. Los candidatos a la presidencia. fue asesinado. Entonces, ahí ese proceso de cooptación, de ir integrando y captando a estos líderes, tenía mucho de clientelismo, y el PRI se apoyaba. Y dicen que eso nunca se desbarató en muchos estados que mantuvieron. Bueno, de hecho, el PRI tiene del PRI tiene 2/3 de los estados. Sí, ahora lo ganó todo, claro. Y una de las críticas que se le hacía al PAN es que no peleó contra eso. Esto llega a tal... Es que era muy porque difícil, ¿no? Claro, por eso yo creo que, bueno, el PAN lo que optó fue por consolidar la democracia, central. Claro. Entonces, del Estado el federal. sindicato de profesores recibe el dinero. Así el Estado no le paga directamente a los profesores, sino que se le entregan los dineros al sindicato de profesores, para que veas tú. Bueno, la imbricación entre el petróleo y los sindicatos es total. Es que se llama Partido Revolucionario Institucional porque institucionalizó la revolución, y la institucionalización era meter a los campesinos, meter a los obreros industriales, meter a los funcionarios públicos, y así lo hicieron. Es un nombre por la vida de los líderes. Es un nombre de verdad increíble porque tiene la contradicción en sí mismo, ¿no? Y bueno, pero le funcionaba porque, bueno, le funcionó durante 70 años. Ahora yo creo que eso no vuelve de esa manera, porque Peña Nieto, por una parte, sabe que eso es la sepultura electoral del PRI. Él se cuidó mucho de no ser un gobernador con esas prácticas y no tuvo las acusaciones que tuvieron otros gobernadores. Y por otra parte, porque hay una institucionalidad mucho más fuerte hoy día. A nivel de Estado federal. De Estado federal y donde las instituciones no están tan controladas por un solo partido. Hay más no tiene mayoría en el Congreso Nacional. Mira, a mí hay dos cosas que me interesaría vincular con Chile, de la realidad mexicana. Uno es el combate contra la droga y la importancia que tiene y la relación que tiene eso con los dineros ilegales que circulan por la economía y que van corrompiendo la política, etcétera. Y el otro es clientelismo, que está tan en boga desde hace un par de semanas, después de los reproches y ataques del exministro Velasco al senador Girardi. Empecemos por lo segundo. ¿Qué vinculación o qué relación tiene el clientelismo que uno ha escuchado y conoce que ocurría en México, que tú ya lo definiste más o menos, con lo que se supone que existe clientelismo en Santiago de Chile o en Chile? ¿Estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de unos primos hermanos muy lejanos, primos lejanos? Bueno, yo creo que son órdenes de magnitud distintos y tienen grados de aceptación social también que son diferentes. Yo creo que en México... Pero el mismo acto... Por mucho, no creo que haya sido tampoco el mismo acto. Me da la sensación que es muy distinto, porque a Girardi le reprochaban poner su gente, tratar de poner a su gente, y lo otro es más bien el incorporar, el cooptar
sectores nuevos Sí, pero no era gratis esa cosa, o sea, tenía condiciones, digamos, tú querías, a mí me tocó trabajar con profesionales de muy buen nivel en el Fondo Monetario Internacional que eran mexicanos, y tú veías como los tipos se iban enriqueciendo de una manera que no era comparable con el resto de América Latina, ni con Estados Unidos, ni con Europa, ¿no? O sea, tipos que habían entrado al fondo en el mismo nivel que uno, y que después de haber estado 3 o 4 años en el Fondo Monetario volvían a México, y en un periodo de 5 años eran tipos que tenían departamentos espectaculares, casas en la playa y ahorros financieros muy importantes. Fortuna. Ahora, eso, pero como dices tú, porque eso está aceptado, es como son las pero por reglas eso, del juego. ¿cuál es la Entonces, diferencia entre la diferencia es que aquí el clientelismo es muy rasca, para ponerlo en buen chileno, ¿no? ¿En qué consiste el clientelismo? Consiste en poner a tus operadores políticos en ciertos cargos clave, y eso yo creo que fue degenerando a través del tiempo de la concertación, de forma tal de que adquirió mucho más fuerza en el último gobierno de la concertación que en los gobiernos anteriores. No es que haya habido, yo creo que hubo una progresividad de eso muy importante, y que se notó finalmente en los últimos meses del gobierno de la presidenta Bachelet, donde muchas instituciones abiertamente se volcaron a defender las pegas y a defender a los operadores que estaban dentro de estas instituciones, y comprometieron a las instituciones en una actividad política bastante intensa en el último periodo. Yo creo que eso ocurrió. Ahora, eso es distinto a decir de que, como decía Sergio Mico, que uno controla, digamos, el sindicato de profesores desde arriba, digamos, que uno tiene todo el sistema salarial, o que uno controla son países los cargos, son países muy distintos. hasta por eso, el último cargo dentro de Pemex, ¿no? Digitado por el presidente del sindicato. Esa cosa en Chile no son órdenes de magnitud distintos. ¿Ya? Bueno, yo acá traje un libro, El malestar de Chile, de Opliger y Guzmán, que son dos personas muy críticas, sobre todo Eugenio, a los gobiernos de la concertación, y ellos consignan en el año 2010 que en materia, el Banco Mundial evalúan a Chile en materia de Estado de Derecho, estabilidad política, accountability, rendición de cuentas, efectividad gubernamental, capacidad y calidad regulatoria y control de la corrupción, y los índices de Chile son iguales o mejores a los países desarrollados. Así, yo creo que una de las cosas que tiene Chile hasta el día de hoy es que tiene una política en términos comparados extraordinariamente más proba que todo el resto de América Latina, y con los mismos niveles europeos. Entonces esto no tiene nada que ver con México, nada que ver. Entonces, es una primera aclaración. Esa es la primera cuestión. Ahora, lo segundo es que el clientelismo político, por una parte, es lo que describe Luis Eduardo, que tú cambias tu voto parlamentario por cargo de gobierno, ¿ya? Y hay otro clientelismo político que yo creo que es más extendido en Chile, y coincido que eso fue empeorando, que es el clientelismo político que se establece entre el funcionario público y el elector. Es decir, tú a cambio del apoyo electoral, un alcalde o un diputado o senador, la junta de vecinos, centro deportivo recibe camisetas de fútbol, etcétera. Es un clientelismo, yo te diría, vertical, ¿no? El otro es horizontal. Y son dos cánceres de la democracia, porque es la mercantilización de la política. Si la política, así, una mercancía es algo que tú produces para vender, y el voto no es eso, y termina haciéndose eso. Ahora, yo, para serte franco, a mí me dio mucha pena el debate de esta semana, porque los datos que demuestran los estudios internacionales que Chile es un país limpio, y yo creo que el cáncer de la política chilena no es el clientelismo, el cáncer de la política chilena es que no está respondiendo a las demandas de la gente. Entonces, tú tienes el absurdo de que tuvimos una semana entera, todos los medios de comunicación social, hablando de la pelea entre un candidato presidencial y un senador, de la misma coalición, además, ¿ya? En vez de estar discutiendo, por ejemplo, el salario mínimo. ¿Fue una operación política, comunicacional? Así, bueno, esto surgió dentro del contexto de un candidato presidencial que se explica por qué es candidato. Así, uno puede ser más claro, eso no lo ocultó Andrés Velasco. Él dice, esta es mi candidatura presidencial, donde pone el acento acá, atacando a un miembro de su coalición de gobierno, y está bien, yo creo que esto es un problema, pero lo que te quiero decir que el problema de Chile es que no puede ser que estemos a puertas de que vamos a volver a votar un salario mínimo donde los parlamentarios votan por 100, 200, 300 pesos de aumento al día,
en una de las sociedades más desiguales de Chile. Y si la política no discute más cómo resuelve ese problema, no nos quejemos después de que estemos desplomados, porque este es el lado positivo que he dicho yo. La gente, así, los índices internacionales dicen que este es un país que no es corrupto. Pero si tú ves las encuestas de opinión pública, la opinión que tiene la gente del Congreso Nacional es atroz de mala. Y yo creo que eso se debe a la incapacidad de la política de resolver el tema de las desigualdades socioeconómicas. Y esta pugna iniciada por Velasco y muy respaldada comunicacionalmente por los distintos medios en Chile, ¿aporta a la transparencia de la política o por el contrario? Yo creo que ahí Velasco hizo una cosa que yo considero que no es una buena práctica, y lo quiero decir de la manera más suave posible. Y la buena práctica consiste en ponerle nombre y apellido a ciertas prácticas que son generalizadas. El clientelismo es, yo te diría, casi intrínseco, o las tendencias hacia el clientelismo es un proceso casi intrínseco a las democracias, en el sentido de que tú tratas, porque ¿de qué se trata la política? Se trata de tener cuotas de poder tales que te permitan llevar adelante tus ideas, ¿no? Entonces, en esa cosa hay un límite ético que nuestro amigo filósofo nos podrá ilustrar, pero hay un límite ético que es muy sutil, que es muy peligroso de traspasar. Así todo presidente de partido político va a reclamar, si es de la coalición de gobierno, cargos. Bueno, vean ustedes la pelea entre Coloma y Larraín, ¿no? Bueno, o vean ustedes lo que dijo el presidente Lagos en respuesta a esta disputa la semana pasada. Dijo, a ver, si hablamos de presiones, ¿quién más presionado que el presidente de la República? Por definición. Le llegan todas las peticiones de todo tipo, que por qué no pone a mi amigo el ministro, que mi amigo de subsecretario, que fulanito de intendente, claro. Es parte intrínseca de la política que los dirigentes quieran poner a su gente para poder... Pero lógico, para poder desarrollar sus actividades. Y de la misma vez, manera que Velasco lo hizo cuando él armó su ministerio y puso a su gente para poder operar, si no podría haber operado. Que los que defienden a Velasco dicen, sí, pero es que lo distinto bueno, es poner eso es lo que buena gente que mala gente. Es que ahí donde yo quiero llegar. Entonces, que cuando uno, pero exactamente, y ese es el punto. No, pero se puede objetivar, uno puede decir, mire, ¿sabe qué? El señor Gerardi representa las peores prácticas en esta materia. Mira, a ver, no nos hagamos los giles. Pues, si finalmente todos vivimos en Chile, los que participamos de este tipo de conversaciones, por dentro o por fuera, hemos escuchado las historias de horror de todo tipo, que los senadores que llaman y vituperean a un director general de algún ministerio porque no le nombran algún familiar a veces, ¿no? Ni siquiera el operador político, familiar. O perdona, o ¿no? cambian los proyectos de ley, los aprueban siempre y cuando se les concedan cosas. En Estados Unidos la política funciona así. Funciona así, o sea, tú quieres, yo te apruebo el proyecto de ley de no sé qué, pero tú me pones la próxima instalación de defensa en mi estado. Claro, y en tal condado, porque ahí el condado es mi amigo y ese gallo me mueve a la gente para que voten por mí. Bueno, pero entonces lo que tú estás diciendo es que esto que ventila Velasco... Pero ¿cuál es la lección de esta cosa, a mi juicio? Y eso yo creo que ahí es donde debería estar la discusión. Transparentemos esta cosa en la medida de lo posible. Por ejemplo, aquí ha sido imposible tener una buena ley de lobby. ¿Por qué los tipos que hacen lobby no están registrados y sujetos a ciertas reglas? Transparentar significaría que cada presidente de partido, cuando hay que armar el gobierno coalición, entregue una lista y se sepa cuáles son sus candidatos, o eso ya es mucho. Bueno, es que eso es más difícil porque hay todo tipo de procesos de negociación y qué sé yo. Pero yo creo te agrego otro punto más, que la administración pública, porque hemos avanzado muchísimo en evitar reducir los cargos de exclusiva confianza. Bueno, pero eso es lo que la profesionalización del sector público. No estuvimos dispuestos a aumentar las plantas del Estado y nos llenamos de una cantidad de gente honorarios, donde la arbitrariedad es completa y total. Se pone y se saca gente. Oye, y a propósito... De hecho, yo funcioné durante 3 años. Fíjate, el Ministerio de Hacienda formalmente prácticamente no existe. ¿Cuánto? Es decir, lo que hay 2 ministerios que no existen. ¿Ya? Son el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda. O sea, por la planta. Es claro, porque no tienen planta. Tiene una planta ridícula. ¿no? Todos los demás son honorarios. Y ahí no hay derechos previsionales. Y ahí no hay nada. Pero ahí no vamos... no hay institutos, pero ¿a qué voy? O sea, ¿cómo se transparenta esta cosa? Haciendo que el Estado sea mucho más profesional de lo que es. De que tú para entrar al Estado tengas que rendir un examen. Si no pasas el examen, no entras. Entonces, que cada ministro tenga derecho a llegar con 10 asesores me parece bien.
¿Ya? Pero ahí los presidentes de partido van a Pero de pujar, ahí para abajo, pero de ahí ahí para van a- abajo la cosa tiene que pero ahí ser los profesional y competitiva los y meritocrática. Los presidentes de partido van a pujar para que dentro de esos 10 de tu ejemplo esté su gente. Está bien. Es normal, pero ¿no? ahí está la Perdona, respuesta y del si lago. yo fuera bueno, Pero ahí está y la si, respuesta perdona. del lago. Ya, Yo creo que- yo veré con quiénes Perdona, trabajan. y un ministro, ¿le conviene o no le conviene tener en su gabinete gente que el día de mañana vaya a hablar con senadores y diputados y les diga, ¿sabe qué? Y hagan la labor de supuesto que sí, coordinación pues. política, si eso Pero es de parte hecho, del arte de la política. tú estás- Ahora, perdona, el punto es el siguiente. A propósito también de los grandes cargos de Harvard, y claro, eran de alto nivel En México. en México, pero también, por Dios, que eran amigos de lo ajeno, como nos ha dicho. Entonces, ¿qué significa ser de alto nivel? Yo te diría 3 cosas. Primero, mucha experiencia política. La política es un arte que se adquiere con el tiempo. En segundo lugar, grandes conocimientos técnicos y por sobre todas las cosas, probidad intachable. Ahora, se le propone eso al presidente de la República, al ministro. Ahora, ellos decían, tienen que tomar por la decisión supuesto. constitucionalmente. Oye, tú te han tocado un punto re importante en relación con esto, y es que los operadores políticos en sí mismos no es algo peyorativo. El operador político es necesario en las democracias y en el fundamental. juego político. Es el problema que tuvo Piñera en el primer tal año y cual, medio de gobierno. tal cual, no tenía cómo llegar a los grupos intermedios, a los sindicatos, a los estudiantes, porque no tenía operadores. Entonces, o a los alcaldes, Tal o cual. a los Claro. parlamentarios. Tal Sí, cual. sí, sí, la política es coordinación, es un proceso de conversación eterno para poner de acuerdo gente que tiene intereses pero ideas estamos, distintas. oye, tenemos que hacer un corte, pero pareciera que estamos concluyendo que lo que lanzó esta piedra, que lanzó el exministro Velasco, fue más una operación comunicacional que de transparencia, porque él habló de Sí, buenas yo- prácticas, ¿no? Yo creo Es que lo una positivo práctica- de esto que nos obligó a pensar este tema, pero para serte franco, yo Demasiado. creo que fue una operación de su campaña, pero que si él va a definir ese perfil comunicacional lo encuentro re complejo porque vamos a terminar trabajando en el fondo de que la política es un arte completamente corrupto y el caso chileno yo digo que no es así y por sobre todas cosas vamos a dejar de discutir la reforma tributaria, el salario mínimo, Y la etcétera, reforma del Estado, La- que y bueno, podría ¿qué ser- fue lo que ocurrió durante toda esta semana? Si yo no Buen estoy punto. especulando, fue lo que ocurrió esta semana. Bueno, somos lo que conversamos acá desde la Universidad de Talca, nuestro anfitrión y auspiciador. Vamos a ir a un corte y volver. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, estamos de vuelta con Somos lo que conversamos, acá desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago. Antes de volver a los temas de contingencia de esta tertulia con mis contertulios, hago presente, para quien le interese, que me han llegado entradas del Centro Cultural Mapocho y que vamos a regalar unas entradas. Entonces, unas se refieren a una obra de teatro que se llama Rojo Claro sobre Rojo Oscuro. Es una obra de teatro que, te voy a decir lo que me han mandado, es de la compañía Cronópolis, ganó el Fondar 2012. Son 3 actores que ensayan una obra, entonces en ese sentido da esa vuelta por dentro del teatro, del viernes 8 de junio al 8 de julio en la sala Tennyson Ferrada del Centro Cultural Estación Mapocho. Y las otras entradas son de una obra que se llama People y que People, figuras por siempre, son más de 50 figuras de cera. Está Einstein, Jackson, Chaplin, Gandhi, es patrocinado por el Museo de Cera de Madrid y del 5 de julio al 5 de agosto, también en la estación Mapocho. A los que le interesen entradas, porque tengo unas cuantas para regalar, escriban por favor a concursos@elmostrador.tv. A ese mail
nuestro coordinador, don José Jiménez, va a preocuparse de atenderlos y de hacerles llegar o decirles dónde hay que pasar a buscar las entradas. Volvemos a la contingencia. Hay un punto que nos quedó de esta importante elección en México y su vinculación con Chile. Nos quedó el tema de la droga, de la corrupción, que ya estamos empezando a conversar, porque todo el clientelismo más o menos grave tiene que ver con eso, tiene que ver con los límites y la protección de la democracia, el financiamiento de la política. Drogas. México está destruyéndose por el problema de la droga y de los dineros ilícitos que genera la droga y el combate sangriento a la droga. En Chile se habla poco al respecto, pero hay bastante droga, hay combate contra la droga, hay mucho dinero ilícito circulando por el sistema, lo que hay por lo mismo mucho riesgo a corromperse, que este país se vaya corrompiendo. Y como bien decía un diplomático colombiano, según nos contaba Luis Eduardo Escobar mientras estábamos en la pausa, los países se sabe, no sé, si nadie se da cuenta cuando comienza la corrupción. ¿Cómo es que decía el embajador colombiano? Eso, de que al principio no se nota, pero cuando ya te das cuenta y se hace público ya es tarde. Entonces yo los invito a... O por lo menos mucho más costoso, como ha quedado mostrado en México y en Colombia. Y con mucha incertidumbre que pueda ser revertible, ¿no? Entonces, conversemos un poco sobre eso. ¿Por qué en Chile se habla poco de esto? ¿Por qué en Chile no se toma una política más agresiva como la de Uruguay de enfrentar la droga, permitiendo la marihuana, regulándola, cosa de descomprimir un poco el mercado y la represión por lo mismo? Porque lo que genera el dinero ilícito es la actividad ilícita. Si no hubiera actividad ilícita no habría dinero ilícito. Esa es la lógica. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que establecer, digamos, es que el tema de la droga es un tema mundial. Entonces nosotros siempre en Chile hemos dicho de que nosotros somos especiales. Y entonces creemos que como somos distintos, a nosotros no nos aquejan las mismas enfermedades que al resto del mundo. ¿Ya? Eso yo creo que es parte de la cosa, como la gente no lo visualiza, no ve el problema en su diario vivir. Por el momento entonces había un cierto grado de tolerancia hacia la actividad ilícita, porque se supone que afecta a los drogadictos, que son seres de segunda, que son seres de tercera, con los cuales nadie se tiene que meter, etc. Y después afecta a la periferia, ¿no? Pero claro, pero no se dan cuenta de que eso genera lo que tú dices, genera unas rentas económicas enormes. ¿Ya? Y esas rentas económicas enormes son las que sientan las bases para poder ir corrompiendo la institucionalidad. Entonces uno ve casos en los cuales es francamente notable que no se sigan discutiendo y que no hayan investigaciones mucho más profundas. En Arica prácticamente nos quedamos sin sistema judicial, ¿no? Y municipal. Y municipal, además. Pero el sistema judicial de Arica hubo que echar a los fiscales, a los jueces, etcétera. O sea, ¿y por qué en Arica? Y no, digamos, en Constitución o en Los Ángeles, aunque tal vez también hay problemas ahí, pero claramente los de allá no están relacionados con la droga, los de Arica están directamente relacionados con la droga. Entonces, después está el problema, muy bien, están corrompiendo las instituciones, pero además, como esto genera unas rentas económicas enormes, es el negocio más rentable del mundo junto con el tráfico de armas y la trata de seres humanos. Y de eso hay un libro en este momento no me acuerdo el autor, de un venezolano que estaba en Foreign Affairs, que vale la pena leerlo, digamos, porque es notable. Todos esos recursos buscan ser invertidos en algo. Y tenemos a los líderes de la Z en México, tenemos a los líderes colombianos que uno ve en la televisión donde vivían, los zoológicos que hacían, las cosas que financiaban. Pero aterricémoslo aquí etcétera. en Chile. Y aquí en Chile, la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que es una unidad que se ha ido fortaleciendo paulatinamente a lo largo del tiempo, es la encargada de estudiar eso, y yo entiendo por las cosas que han salido marginalmente en los diarios en el último par de semanas que están crecientemente preocupados del problema del lavado de dinero en Chile, particularmente a través de cosas como los casinos, donde uno llega con la plata en billetes. Es que está lleno de actividades peligrosas, la actividad de los martilleros, de los casinos. Bueno, los martilleros era el otro, porque uno llega con la plata en billete y se compra cosas, pero nadie se habla pregunta poco. dónde salió la plata. Pero Eduardo, se habla poco en Chile, la clase política habla poco de esto en Chile. Y además no se atreven a hacer nada salvo esta unidad
de estudio. Que ha estado muy limitada en su actividad por ley. Al sistema financiero. Está restringida al sistema financiero por una definición del sistema financiero que deja fuera a las casas de cambio, por ejemplo, en vez de integrarlas, porque no hay nadie que se quiera hacer cargo del lío de las casas de cambio. Bueno, entonces tenemos... no están supervisadas ni por la superintendencia de bancos, no están supervisadas por el Banco Central, etcétera. Entonces quedan una serie de huecos en este sistema que facilitan. ¿Pero por qué, Luis Eduardo? ¿Por qué no nos estamos preocupando como sociedad de eso? Y probablemente nos vamos a ver obligados a preocuparnos de esto cuando esto esté desbordado. Porque hoy día, más de que ahora, porque hoy día está bastante desbordado, tú ves las poblaciones marginales. Yo creo que las opiniones, en las encuestas de opinión pública, este tema empieza a surgir. A mí me llamó mucho la atención en una encuesta nacional de juventud, la anterior, los mismos jóvenes decían que el primer problema era la droga. A mí me llamó muchísimo la atención, porque para ellos sí lo es. Y cuando se habla de droga, no se habla desde el consumidor, sino que se habla de la violencia, ¿o no? Yo creo que los sí. jóvenes hablaban del problema de la droga en sí. Sí. Ahora, yo te digo, a ver, tuve la posibilidad de estar con Óscar Naranjo, el director de la Policía Colombiana, que fue extraordinariamente exitoso, y él te diría, se discute poco porque la droga, como todo negocio, cuando ya adquiere cierto poder, se empieza a diversificar. Es decir, todo empresario empieza a poner su huevo en distintas canastas. Como el padrino, se empieza a politizar. Todo empresario sabe lo importante de ministros, de legisladores para el futuro también de su negocio. Y tercero, se empieza a publicitar, en el sentido que empieza lo que decía Luis Eduardo, empiezan a hacer relaciones públicas para ganar legitimidad. Entonces, yo te diría, tenemos, primero, hechos objetivos. Mencionó uno, está lo que ocurrió en Arica. Sabemos ya que por la represión y el éxito justamente de este policía combatiendo Colombia el narcotráfico, significó que esto se trasladó a Perú y a Bolivia. Los mayores productores están ahí. Entonces tenemos dos países vecinos con una muy débil frontera vigilada, ¿ya? Tercer dato, yo te diría, lo que uno ve en las encuestas de opinión pública y en los estudios, y que esto es un tema central. Yo hablando el día viernes con Urbano, un taxista de Santa Rosa con un departamental, me empezó a hablar de la matachoro. Entonces, ¿de qué me está hablando? Bueno, la matachoro es la pasta base que está liquidando a los jóvenes, incluso a los más campeones del mundo, porque es extraordinariamente nociva. Termino, tú mencionaste el caso uruguayo. Uruguay está legalizando la producción y el consumo de marihuana sobre la base de registro producción estatal, de que tú te vas a registrar y si ya compraste mucha marihuana te van a ir a ver unos funcionarios para verte. Mira, yo no sé si eso va a funcionar o no, pero el punto es el siguiente, que Óscar Naranjo, este policía nos mencionó el caso, y con esto termino, en Holanda se han cerrado 180 expendios de marihuana. Porque si tú no haces una política global, lo que le empezó a ocurrir a Holanda con la globalización y que se empezó a hacer esos centros de turismo de droga, entonces ya mucha gente de países donde no están legalizadas a pasarlo muy bien en estos centros de comercio sexual y también de formas de delincuencia. Entonces, lo que acá se requiere es una política global, y por eso vuelvo también a insistir en el caso mexicano. Si México está en una cosa de loco, porque si Estados Unidos no cambia su política, México, ¿qué es lo que puede hacer? Entonces, esta es una solución. Aquí típicamente estamos frente a problemas globales que requieren de soluciones globales. Y yo quería que lo conversáramos un poco, porque de verdad se conversa demasiado poco, y los países no nacen corruptos, se van corrompiendo. Y hoy día hay grandes líderes de opinión mundial, hay un premio Nobel, está Mario Vargas Llosa, en fin, que están llamando la... Ricardo Lagos, que planteó el tema de legalicemos ciertas formas de droga. Bueno, pero por eso te digo, ahora Mujica, el presidente de Uruguay, tomó un liderazgo. Yo diría, bueno, va a sonar feo lo que voy a decir, pero hay un laboratorio de lo que pasa, porque una cosa es hablar de Holanda. Yo siempre he reclamado también, ojo, que hablar de la droga en Chile no es lo mismo que hablar de la droga en California o hablar de la droga en Holanda, digamos. Entonces yo diría también, veamos lo que pasa ahí, pero por sobre todas las cosas, nuevamente, la importancia de hacer política global. Y son políticas públicas, porque por supuesto, y vamos a ver cómo funciona en Uruguay, si es que lo logran aprobar legislativamente, o por supuesto es una regulación.
como el alcohol, así lo entiendo yo, ¿no? Así que No, los y con menores, registro, claro, ¿no? y que los, oye, que los menores de edad no pueden consumir Por sobre supuesto. tal edad, que tiene que ser de buena calidad para no pasar lo que ocurre, no pase lo de los Bueno, matachoros. don Urbano me decía, mira, yo le hablé O que de te este tema, él mezclan me la decía, marihuana mira, con cocaína. claro, eso me decía. Se mira, garantiza calidad, el Estado claro, garantiza él lo que le tenía mucho calidad de miedo es distribución. justamente que jóvenes drogados por marihuana todo hicieran más violentos, digamos, los delitos, que era lo que él veía también. Entonces te digo, pero ahí lo que dice Luis Eduardo también, conocimiento científico comparado, mejorar las capacidades de información que tiene el Estado de Chile. Tenemos un antecedente, esta ley de control del trago, digamos, de tolerancia cero, parece que disminuyó brutalmente las muertes. Yo no sé, yo quisiera ver eso que está pasando. Por lo menos por ahora. Por ahora. Estas son políticas de mediano y largo plazo. Pero estemos claros una cosa, como dices tú, se requieren de políticas públicas y lo primero es discutirlo, transparentarlo. Yo creo que esto es un problema. Ahora, una nota al pie. Yo me acuerdo de haber visto hace como un año y medio atrás un reportaje en Televisión Nacional de Chile, o sea, no es una cosa así marginal. Sí, por eso, en el cual entró una fuerza policial, creo que fue La Pintana, en un carro blindado y todo esto filmado por Televisión Nacional y se tienen que replegar porque el poder de fuego de los narcotraficantes aquí en Santiago era mucho mayor que el de la policía. Sí, ya es un problema hoy, no es un problema de futuro. No es un problema de futuro, ocurre ahora. Hay lugares de Santiago donde no entra la policía. Claro, el sacerdote Uciel de la Legua, que queda una luego distancia a La Moneda, él contaba de estas historias de que hay ciertas horas donde la gente se guarda en las casas por los tiroteos. Claro. Nosotros sabemos que hay una enorme cantidad de chilenos que viven en guetos donde no puede entrar la policía. Es decir, es un problema hoy y el llamado a la clase política a conversarlo y a solucionarlo, porque hoy día se aprecia así, con esa entrada en la Legua, ¿en qué población? Creo que era la Legua. ¿Sí? Sí. Pero el paso que viene, si no se transparentan además no solo los clientelismos, sino que los ingresos en la política, los dineros de la política, al final ese dinero en exceso que circula hoy día... Dicen que en Colombia ningún presidente en los últimos 20 años ha sido elegido sin plata de la droga. Bueno, Samper cayó por esto. Un presidente de Colombia cayó, entre otras cosas, porque en la primera vuelta gastó todo su dinero y con la segunda vuelta, se dice que es la historia, tuvo que tirar la mano. Y estiró y eso le fue para dar bueno, la presidencia. Es un temazo y está sobre la mesa. Nos quedan muchos temas, pero poco tiempo. Sueldo mínimo, la encuesta de IMAR, que un pequeño repunte de un punto el presidente Piñera. Dentro del margen de error. Claro, que está dentro del margen de error, por lo mismo hay una cierta estabilidad en los resultados de la encuesta. El presidente Piñera no tira para arriba. Pero la oposición tampoco. No, pero nosotros hicimos una medición, yo como ustedes saben, yo trabajo en Imaginación y hacemos una encuesta semanal. La encuesta de esta semana también, que salió publicada hoy día, ratifica lo que dice Adimar, que para nosotros no hay ninguna variación en realidad entre el apoyo al gobierno y al presidente Piñera entre mayo y el 30 de junio que todos hicimos la última encuesta. Así que estamos... Gracias, Sergio. Gracias, Luis Eduardo. Somos lo que conversamos. Hasta la próxima semana. Nos vemos desde la Universidad de Talca, nuestro auspiciador y anfitrión aquí en su sede Santiago.